Buenas tardes, estimados estudiantes. A ver, vamos a dar un par de minutos más que se terminen de unir sus compañeros para tener la menor cantidad de interrupciones. ¿Cuántos son la promoción, Jairo? En la promoción somos aproximadamente 300, doctora. ¿300? Ujú. O sea, faltan... ¿300 están llevando geriatría ahorita? Bueno, la promoción son 300, imagino que sí, la gran mayoría. Ah, no, como cancha. A ver. Bueno, creo que ya empezaremos entonces. A ver, ¿me van avisando si se ve? Sí, doctora, Doctora. buenas tardes. Gracias. Vamos a mandar. ¿Se ve ya proyectando? Sí, Sí, doctora. sí se puede ver. Ya, entonces. Ya, son 1:05. Vamos a poner en silencio. Ya. Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de demencias y delirium en personas adultas mayores. Para eso, primero vamos a ver un video de motivación, puesto que probablemente no todos hayan visto un paciente con demencia, ¿no? Y no saben las implicancias que esto tiene para el propio paciente y su familia. Entonces, va a ser un video corto, son 5 minutos de video, y de luego voy a hacer algunas preguntas abiertas para que ustedes puedan participar. ¿Bien? Vamos a dar... A ver, sí. ¿Se escucha? Él dejó de entender lo que veía. Sí, doctora. Miraba al espejo y a lo mejor saludaba a la persona que veía. No, esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días. Estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que delante de un espejo no ve nada. Te estoy afeitando, ¿eh? Él te está pasando. Yo te estoy afeitando. Y a mí también. A ti, exacto. Hay muchos episodios de estar en casa y creerse que está en otro sitio. De alucinaciones, de creer que hay personas en casa que no hay. De hablar, mantener conversaciones que no tienen sentido, mantener conversaciones con personas que no están ahí. Mentira esta. Espera. Mi padre está, pues, de una escala de 10, estará sobre un 7, ¿no? En lo que es la enfermedad. Pero él está bastante, yo lo veo bastante sereno, tranquilo ahora. Pero claro, necesita asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Todo. Es incapaz de hacer cualquier cosa. Y es que no sabría salir de casa y volver a casa, no sería incapaz de hacerlo. Entonces muévete así en la mano, ya lo pongo yo. Ya lo tiene dentro. Ya. Mételo dentro. Lleva la cara. Yo creo que los principios son los más difíciles para el enfermo en sí, ¿no? Porque es cuando tienen unas capacidades, esas capacidades empiezan a desaparecer y quieren seguir haciendo lo mismo. Él también jugaba tenis, entonces decía que tenía un agujero en la raqueta, pero claro, se le escapaban las pelotas. Ahí es donde entró un periodo de frustración, ¿no? y de mal humor, y de la personalidad un poco se endureció un poco, ¿no? Para decirme que soy un pedo. No. Venga. Tú siéntate aquí. Déjame. Aquí. Déjame que ya ahora vengo yo de mayorcito y sé lo que tengo que hacer.
Quítemela. Venga. Y yo creo que hay que tratarlo como una persona que, con su dignidad y una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Sí que tienes que tomar rienda por su vida, ¿no? Y tomar muchas responsabilidades por él. De hecho, todas. Llega un momento que todas. Entonces sí que de alguna manera diriges, ¿no? Eres un poco como un padre. Y esto es una cosa que a mí me ocurrió, ¿no? El cambio de rol. Fue clarísimo, ¿no? Un cambio de rol. De pronto, de ser el hijo pequeño a ser la figura de padre, ¿no? La enfermedad tiene sus dificultades según la etapa de la enfermedad. Y aunque ahora a lo mejor la enfermedad está más avanzada, hay ciertas cosas que se simplifican. Porque ya lo haces tú y está, ¿no? No tienes que pasar por lo que él quiere hacer también y todas las complicaciones que sobran. ¿Tienes tú? Lo tengo ya. Quédate levantado que vas a subir el pantalón, ¿eh? Déjalo. In the course of Alzheimer's disease, abilities are lost in a characteristic way. Patients lose the ability to handle executive tasks, their job. They lose the ability to handle complex activities of daily life, such as the ability to manage their finances. They lose the ability to choose their clothing properly. They go on to lose the ability to put on without assistance. They go Karen, on to aparte. lose the ability to toilet without assistance. They become incontinent of urine and feces, and patients go on. And they go on to lose the ability to walk, to sit up, to smile, and to hold up their head. Well, this characteristic functional progression in Alzheimer's disease is a precise reversal in its particulars of the order of acquisition of the same functions in normal human development. El niño, en el proceso de adquisición de inteligencia, pasa por una serie de estadios, que sería desde la inteligencia sensorio-motora, de 0 a los 2 años, a una inteligencia premotora, a una inteligencia concreta, una inteligencia formal, y llegar a ser el adolescente adulto. En el caso del enfermo de Alzheimer, el proceso en lo cognitivo, en la funcionalidad de su cerebro, se produce de una forma inversa. What this means is that the stages of Alzheimer's disease can be usefully translated into corresponding developmental ages. So understanding the developmental age correlates of each of the stages of the disease gives a very useful and rapid understanding of the overall management needs and the overall care needs of the patient. Muy bien. Vamos a seguir con la campanita. Ya está. Entonces, con este video que acabamos de ver, quisiera sus participaciones. ¿Qué signos y síntomas les llama la atención en este paciente con enfermedad de Alzheimer? A ver. ¿Quién quiere participar? O vamos a ir llamando. Adriana Morales. Sí, doctora, la primera pregunta. Sí. Es de acuerdo a lo que ustedes han podido percibir del video, ¿no? ¿Qué Claro, signos y síntomas te llaman la atención? bueno, primero que nada que tenía ciertos cambios de humor. Como dijo en el video, hasta el hijo tenía que ayudarlo a afeitarse, o sea, las actividades de la vida diaria que eran muy básicas para él, necesitaba ayuda a las 24 horas. Y
Aparte de ello, de que se perdía unas cuantas veces en la calle, es por esa razón que se desorientaba, y de que a veces veía ciertas personas, cosas que no estaban en ese momento. Y aparte de ello es más que nada el olvido, porque ahí fue remarcado en lo que son las actividades de la vida diaria. Muy bien, Adriana. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el hijo cuando dice, de lo que es la enfermedad estará en un 7 de 10? ¿Qué entienden ustedes por eso, cuando el hijo dice eso? Participen, no necesariamente tienen que saber la respuesta, sino que piensan que es lo que significa, ¿no? A ver, Doctora, Álvaro Pinto, sí, por favor. ¿podría significar un estadio avanzado de la enfermedad? O sea, que ya está en las etapas finales. Claro, nos habla de estadios, ¿no? Nos habla de que esta es una enfermedad neurodegenerativa que no es estática, sino que va a progresar a través del tiempo. ¿Ya? Muy bien, excelente. Luego la siguiente, ¿cómo creen que impacta la enfermedad en nuestra sociedad y qué podríamos hacer para disminuir este impacto de este video que han visto? ¿Cómo impactará en nuestra sociedad esta enfermedad? ¿Alguna idea? Calixto, Estacio Franco. ¿En los costos de salud, doctora? Bien, los costos de salud y dentro de su propio entorno. Produce dependencia, entonces algún familiar va a tener que cuidarlo o contratar a alguien para que lo cuide. Exacto, ¿no? Entonces va a traer una gran carga de enfermedad, una gran carga de cuidado y obviamente el sistema de salud también lo va a afectar, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer para disminuir ese impacto que produce esta enfermedad? Mejores condiciones y calidad de vida, doctora. Claro. Mejores condiciones tanto del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico temprano es importante para poder retardar lo más posible esa dependencia, porque tarde o temprano en esa evolución de la enfermedad el paciente va a llegar a tener ese grado de dependencia mayor. Entonces, por eso es que tenemos esta clase, ¿no? Para que ustedes, sea cual sea la especialidad que escojan, así no sean geriatras y tengan contacto con un paciente que tiene algún indicio de esta enfermedad, lo puedan derivar oportunamente al especialista que corresponde. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a desarrollar la clase. Aquí tenemos, por ejemplo, dos adultos mayores, ¿no? Un adulto mayor aproximadamente 85 años que corre la maratón, imagínense, tiene 3 horas con 50 minutos corriendo. Eso es bastante, incluso más de lo que nosotros mismos jóvenes podríamos hacer, ¿no? Y tenemos en su contraparte un adulto mayor de similar edad, pero con un grado de dependencia mayor. Eso nos está indicando que la edad no es el único marcador para evaluar las enfermedades neurodegenerativas, sino la funcionalidad es muy importante para estos diagnósticos, ¿no? Si ustedes comparan estas dos personas, uno podría decirse que tiene un envejecimiento exitoso y el otro un envejecimiento patológico, ¿no? Entonces, con la edad, de todas maneras, se van a presentar cambios cognitivos y psicológicos. O sea, sí va a haber ciertos cambios conforme avanzan los años del paciente. Ya los antiguos pensaban pues de que era inevitable la asociación entre vejez y deterioro intelectual, o los griegos también hablaban de la vejez de forma peyorativa, ¿no? Como viejos avaros, necios, burlones, porque se acentúan los rasgos de la personalidad y los rasgos psicológicos durante el envejecimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo importante? Lo importante es delimitar o saber identificar en qué momento ese envejecimiento, de ser un envejecimiento normal o esperado, se vuelve un envejecimiento patológico y está derivando hacia una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ese punto de corte es importante delimitarlo y saber reconocerlo, para no decir lo clásico, ¿no? Ah, ya se está olvidando porque está viejito, dice, ¿no?
Ya está mayor, pues entonces por eso se olvida, ¿no? Y cuando ya la cosa se empieza a poner o empieza a avanzar en olvidos y se empiezan a asociar a otro tipo de síntomas que ahora vamos a ver, recién allí es cuando se consulta al médico o al especialista. ¿Ya? Entonces, la calidad del envejecimiento va a depender de los factores genéticos, ya conocemos, y de los factores ambientales. Esto puede derivar hacia un envejecimiento exitoso, como el señor que corrió la maratón, o hacia el inicio y desarrollo del proceso de enfermar. Entonces, vamos a tener algunas alternativas de factores neuroprotectores para que esa calidad del envejecimiento sea óptima. Por ejemplo, allí tenemos el ejercicio físico, la estimulación cognitiva. Dentro de estos factores neuroprotectores también está la socialización y el control de las enfermedades crónicas. Luego vamos a ver en la atención primaria cómo podríamos prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? Pero estas intervenciones como el ejercicio físico y la estimulación cognitiva pueden ayudarnos en el papel neuroprotector para lograr un envejecimiento exitoso. Entonces, ese ejercicio físico, ya hemos estado teniendo clases y prácticas sobre el BB Frail, por ejemplo, ¿no? Pero ya eso es un adulto mayor. En sí, el ejercicio físico debería ser un hábito desde muy jóvenes, ¿no? Para lograr esta calidad del envejecimiento. Entonces, aquí tenemos el envejecimiento neuronal. Bien, podríamos tener un adulto mayor con un envejecimiento usual, con sí, pérdida de dendritas y algunas conexiones neuronales, pero sin llegar a ser patológico. Luego un envejecimiento exitoso, donde las dendritas persisten arborizadas la mayor cantidad de tiempo, y luego tenemos un envejecimiento patológico, donde hay ya pérdida de dendritas, pérdida neuronal, y eso deriva en una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, esas tres alternativas podríamos observar en el envejecimiento. Entonces, nosotros sabemos que las neuronas tienen una alta especialización, por lo general son neuronas fijas, postmitóticas, y estas acumulan productos tóxicos, ¿no? Lo cual va a alterar su morfología y va a haber un deterioro y muerte celular, lo cual la coloca en un estado de vulnerabilidad neuronal, ¿no? Ese acúmulo de productos tóxicos pueden hacer que se acumule que la neurona se vuelva más vulnerable a enfermar. A mayor edad, mayor probabilidad de que esto ocurra, es decir, mayor vulnerabilidad neuronal. Y por eso es importante los factores neurotróficos que habíamos mencionado anteriormente. ¿Para qué? Para disminuir ese acúmulo de productos tóxicos, ¿no? Y disminuir la vulnerabilidad neuronal. Entonces, las funciones cognitivas, las cuales derivan del cerebro, se sustentan en áreas del cerebro, ¿no es cierto? La corteza prefrontal y las relaciones de esta corteza con las demás áreas corticales y las regiones subcorticales. Se dice que las áreas filogenéticamente más nuevas, como son la corteza prefrontal, son las que se van a deteriorar primero en este tipo de pacientes que desarrollan enfermedades neurodegenerativas. Ustedes han escuchado cuando dicen, el paciente está frontalizado, porque no hay un filtro, ¿no? Dicen todo lo que piensan, pueden insultar, pueden herir, pueden agredir a otras personas porque ya no hay un control de sus impulsos ni de su conducta. Entonces, eso va a derivar a una mayor afectación del envejecimiento normal, produciendo déficits en los procesos de codificación de la información. Y esto obviamente va a alterar las funciones cognitivas superiores, como son las funciones ejecutivas, la atención, la velocidad de procesamiento de información y la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo y demencia? Primero hay que conocer un poco qué es la cognición, ¿no? La cognición se va a encargar de integrar todos los procesos mentales como son el lenguaje, la asnoxia, las praxias, la memoria, la cognición social y las funciones ejecutivas, y va a permitir al individuo desarrollarse en su medio, tanto de manera individual como colectiva dentro de la sociedad. Entonces va a ir desde las funciones más básicas hacia las funciones cerebrales más complejas. Y esto es lo que se va a deteriorar en los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas. Entonces, la memoria puede ser que es, digamos, el modelo para el deterioro cognitivo, ¿no? Tenemos deterioro cognitivos nésicos, los no nésicos o los mixtos, ¿no?
Digamos que el modelo es el de memoria porque es el que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, también puede haber deterioro cognitivo de otras funciones cerebrales superiores que no solamente son memoria. Entonces tenemos... Doctora, disculpe, no ha pasado la diapositiva, se ha congelado. Sí, justo se quedó ahí, doctora, disculpe, sí. A ver, No quería interrumpir. Perdón, a ver, por acá estamos. Esto de la campanita es un problema. Ya está. Ahora sí, ¿qué están viendo ahí? ¿Sistema a largo plazo, corto plazo, memoria de trabajo? Sí, doctora, se ve bien. Gracias. Gracias por avisar. Entonces les decía que la memoria es como el modelo, ¿no? Para saber un poco del deterioro cognitivo, pero no solamente se puede deteriorar memoria, sino también otras funciones cerebrales superiores, como vieron en el video, ¿no? Este tipo de pacientes van a ir perdiendo sus funciones cerebrales conforme o al revés de cómo las adquirieron cuando eran niños, ¿ya? Entonces, en cuanto a la memoria, tenemos la memoria de corto plazo, que es la memoria de trabajo, que es la que nos va a permitir realizar nuestras actividades del día a día, ¿no? Y planificar, ¿no? Ya, voy a cocinar, entonces tengo que tener todos estos ingredientes, primero le pongo el agua, luego le echo las papas y así, ¿no? Entonces, hago una planificación, pero para eso necesito recordar toda la receta, ¿no? Entonces, esa memoria de corto plazo y memoria de trabajo es la que predominantemente se va a alterar en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ustedes van a ver pacientes que no se acuerdan dónde pusieron las cosas, y estos olvidos o estos olvidos de dónde pusieron las cosas, de pronto los pueden identificar como patológicos cuando, un ejemplo, ¿no? Ya, no sé dónde están las llaves, ¿no? Ya, se me perdieron las llaves. Ya lo buscan, no lo encuentra el paciente y va y abre el refrigerador y están dentro del refrigerador, ¿no? Entonces allí hay un fallo de memoria y se identifica como un olvido patológico. O aquella paciente que deja la cocina prendida y se va al mercado, ¿no? Regresa y un desastre, ¿no? Ese también se identifica como un olvido patológico. Entonces son quejas de memoria que ustedes van a poder identificar en los pacientes cuando son deterioros de memoria del corto plazo o la memoria del trabajo. También se van a poder enfrentar a consultas de este tipo de olvidos, pero el familiar te dice, no tienes una contraparte. El paciente te dice, sí, me estoy olvidando. Y el hijo te dice, o la hija te dice, no, pero si mi papá o mi mamá tiene una memoria excelente, se acuerda de cuando era niño, cuando se casó y cuando trabajaba, no sé, cuando tenía 30 años, ¿no? Pero lo nuevo no lo recuerda. Entonces allí estamos viendo un deterioro de la memoria de corto plazo y todavía una preservación de esa memoria episódica, ¿no? De los eventos pasados. ¿Ya? Ya está. Entonces, estamos hablando de deterioro cognitivo. Deterioro, ya sabemos, es un declive con respecto a un nivel previo. Por eso es muy importante que en el primer contacto del adulto mayor se realice un test de tamizaje, ¿no? Para saber cómo está llegando el paciente a ustedes, ¿no? Con qué va a salir. Y conforme avance el tiempo, se les va haciendo seguimiento, ¿no? Para evaluar precisamente o descartar el deterioro cognitivo. Y la cognición, que es uno de los 3 componentes de la mente, que tenemos cognición, emoción y conducta, que ahora vamos a ver que también están implicados en el proceso neurodegenerativo. Entonces, el diagnóstico clínico se va a encargar, primero, de saber si es un envejecimiento normal o un envejecimiento patológico. Si ya fue patológico, si estamos frente a un deterioro cognitivo ligero, o es una depresión que cursa con problemas de memoria, o hay síntomas incipientes de un proceso demencial, ¿no? De eso se va a encargar el diagnóstico clínico. La depresión es un punto muy importante porque se ha visto que aquellos pacientes que debutan con depresión en la edad adulta mayor probablemente van a desarrollar enfermedad de Alzheimer o demencia por enfermedad de Alzheimer en el camino. A veces debutan con ese síntoma psicológico de la demencia, es decir, con depresión. Cuando esta depresión ha iniciado en la edad adulta mayor, ¿no? Si es una depresión que ya la arrastra desde joven, ahí sí lo más probable es que esa depresión esté enmascarando los test cognitivos que nosotros podamos realizar, ¿ya? Entonces, en cuanto a los cambios cognitivos, existe acuerdos en que
en que no existe un patrón uniforme, es decir, no todos los adultos mayores envejecen igual y no todos tienen un declive cognitivo igual, ¿ya? Va a haber una gran variabilidad entre los individuos. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? ¿O qué factores están implicados en esta variabilidad? Los factores históricos, es decir, su historia de vida, los factores económicos, sociales, el grado de instrucción, por ejemplo, las comorbilidades que haya tenido el paciente, de repente su paciente es diabético, hipertenso, es decir, tiene varias enfermedades que le ponen en mayor riesgo de hacer deterioro cognitivo, ¿no? Los estilos de vida, el nivel cultural y laboral, entre otros. Entonces va a haber muchos factores implicados en la predicción de si ese paciente va a ir hacia una enfermedad neurodegenerativa. Entonces acá tenemos algunos cambios que van a haber en las funciones superiores, sobre todo de la memoria inmediata, si es un envejecimiento normal va a estar conservada, sí va a haber una menor capacidad de procesar la información, es decir, puede que usted le pregunten algo y ahorita no lo recuerde, ¿no? O sea, algo que pasó en la mañana y le preguntaron en la tarde, ay, no me acuerdo qué dicen. Pero de pronto tú le das una pista y el paciente recuerda lo que hizo, lo que pasó. O de pronto, espontáneamente, conforme pasan los minutos, más tarde después de la pregunta, lo llega a recordar, ¿no? Eso quiere decir que ese paciente sí ha formado el recuerdo. Eso es importante, ¿no? Es decir, si con una pista o espontáneamente, ya de manera posterior, recuerdan, quiere decir que su envejecimiento no está asociado a un problema real de memoria, ¿no? Sino es una disminución en la capacidad de procesar su información. Es distinto cuando no se forma el recuerdo, es decir, tú le das la pista, no recuerda, pasan los momentos, le puedes volver a preguntar y no lo recuerda, porque el recuerdo no se ha formado inicialmente. Entonces ahí sí tenemos un olvido patológico que hay que explorar, ¿ya? Y en estas funciones, las funciones ejecutivas, que son aquellas que nos van a permitir resolver problemas o realizar actividades complejas, sí va a disminuir un poco la eficacia de estas situaciones, del abordaje de estas situaciones complejas en un envejecimiento normal, ¿no? Puede haber una disminución. Pero los test son los que nos van a servir para saber si estamos frente a un envejecimiento normal o a un envejecimiento patológico. Entonces va a haber factores de riesgo y también factores protectores en el desarrollo de la demencia, ¿no? Los factores de riesgo conocidos, mientras más edad, va a haber más riesgo de todas maneras de desarrollar demencia, ¿no? La hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus, la presencia de depresión, ansiedad, tabaquismo, alcoholismo, también van a estar asociados o son factores de riesgo para demencia, ¿no? Luego los factores de progresión, es decir, ya cuando tenemos el diagnóstico de demencia, ¿cuáles factores van a estar asociados a una progresión más rápida hacia una demencia moderada o avanzada? Ahí tenemos el bajo nivel de escolaridad, que en nuestro país es altísimo, sobre todo en mujeres, es decir, mujeres adultas mayores de hoy tienen bajo nivel de escolaridad, pues porque vienen más o menos, si ahorita tienes una paciente de 80 años, hace 60 años la escolaridad en promedio era baja y de las mujeres mucho más. Entonces ellas tienen una gran desventaja para que desarrollen demencia y para que esta demencia progrese más rápido, ¿ya? La hipertensión, la enfermedad cerebrovascular también están asociados a una progresión del deterioro cognitivo a demencia. Y los factores protectores son el coeficiente intelectual alto, saber 2 o más idiomas. Tenemos mucho en nuestra serranía, pues, personas bilingües, ¿no? Hablan castellano y hablan quechua. Entonces ellos, por ejemplo, tienen un factor protector para el desarrollo de demencia. El uso de estatinas también se ha considerado como un factor protector. La dieta, el ejercicio físico, las actividades de ocio, la socialización que veníamos hablando, también pueden ser factores protectores para la enfermedad. Entonces, ahí tenemos alguna terminología. Por ejemplo, la terminología de deterioro cognitivo sin demencia, ¿no? ¿Qué cosa es eso? O sea, ¿puede haber deterioro cognitivo sin demencia? Sí. Nosotros hablamos de demencia específicamente cuando el paciente ha perdido funcionalidad, ¿ya? La demencia
no solamente tiene la esfera cognitiva, sino que va a tener la esfera funcional y la esfera conductual. Son 3 esferas que van a ir progresando en deterioro a través del tiempo. Entonces puedes tener tú deteriorada la esfera cognitiva, ¿no? Pero todavía tu funcionalidad está preservada, ¿no? Funcionalidad, estamos hablando de actividades instrumentales, actividades básicas, están preservadas. Entonces ahí todavía el paciente no ha llegado a demencia, ¿no? Todavía se encuentra en el proceso de deterioro cognoscitivo sin demencia. Entonces allí Petersen ideó sus criterios para deterioro cognitivo leve, ¿ah? Entonces esos criterios fueron, primero, la queja de pérdida de memoria u otra función cognitiva, en el caso de las formas no amnésicas, como estábamos comentando, preferentemente corroboradas por un informador, ¿no? O sea, el paciente te dice, me estoy olvidando, y su familiar te dice, sí, doctor, se está olvidando, el otro día me repitió las cosas y no sé qué, ¿no? El siguiente criterio es el déficit objetivado, es decir, con un test cognitivo, si este sale menor de, tiene un rendimiento menor de 1.5 desviaciones estándar respecto al grupo de la misma edad y nivel de estudios, entonces también ese es otro criterio, ¿no? Es decir, que tú le hagas una prueba y que salga deficiente. El tercer criterio es la función cognitiva general preservada, es decir, puede mantener una conversación coherente, ¿no?, en cierto momento, y que no haya repercusión en las actividades de vida diaria, lo que estábamos hablando, ¿no?, que la funcionalidad esté preservada. Entonces, estos son los criterios para que puedan ustedes diagnosticar deterioro cognoscitivo sin demencia, todavía no demencia. Luego, esto fue Petersen en el 99, ya tenemos en el DSM-5 del 2013, a este trastorno o este deterioro cognitivo sin demencia le llama trastorno neurocognitivo menor. Y se va a caracterizar casi los criterios muy similares, ¿no? Preocupación del paciente con corroboración del informante, deterioro modesto y objetivo, preferentemente por un test neuropsicológico u otra evaluación clínica cuantitativa, que no haya interferencia en las actividades de vida diaria, eso es básico para decir que es un trastorno neurocognitivo menor, y que se excluya otros diagnósticos como el síndrome confusional agudo o otros cuadros que puedan explicar lo que están viendo, ¿no?, como depresión o esquizofrenia. Entonces va a haber subtipos de este deterioro cognitivo leve o incipiente, ¿no? Ahí tenemos el amnésico, que afecta exclusivamente la memoria, y el no amnésico, que va a afectar a múltiples áreas cognitivas o a una sola distinta de la memoria. Entonces esto va a, o podría favorecer la identificación precoz de patrones de distintas etiologías, ¿no?, que puede ser una etiología degenerativa, una etiología vascular, o que existan alteraciones metabólicas que están ocasionando ese deterioro u otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? El reconocimiento precoz y el seguimiento estrecho por su alta tasa de conversión a demencia debería ser una obligación, ¿no? Porque sabemos que del 23 al 47% de pacientes que tienen deterioro cognitivo leve pueden progresar a demencia en 2.6 años, ¿no? Ese es un alto porcentaje de pacientes. Entonces, si yo lo puedo captar en este estadio de deterioro antes de que se desfuncionalice, pues lo voy a poder ayudar precisamente a que conserve su funcionalidad la mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, en cuanto un poco a la epidemiología de este trastorno neurocognitivo menor, los estudios basados en la comunidad han encontrado tasas de hasta 28.3% de adultos mayores con este problema. Se incrementa con la edad, siendo 10% en individuos de 10 a 79 años y 25% en 80 a 89 años. Entonces se corrobora lo que estábamos diciendo, que conforme el paciente tiene más años, tiene más riesgo de desarrollar el deterioro cognitivo. Y dentro de los casos que sobrevivieron luego de 10 años de seguimiento, 27% desarrollaron demencia. De ellos, 23% la demencia por enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente a nivel local, latinoamericano y mundial. Luego tenemos la demencia o trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Es decir, demencia, digamos que es lo más coloquial, trastorno neurocognitivo mayor ya es como diagnóstico según las entidades mundiales, ¿no? Decir demencia o trastorno neurocognitivo mayor es como decir, tiene fiebre, ¿no? No sé de qué causa es,
¿ya? Olvídense de la terminología demencia senil. No existe como diagnóstico demencia senil. Seguramente lo habrán escuchado, lo seguirán escuchando, y será momento de ir educando a todas las personas que usan esa terminología, ¿no? Antes se pensaba que todos los adultos mayores, por ser adultos mayores, iban a desarrollar demencia, ¿no? Como Cicerón, como los que estábamos viendo al inicio. Pero ahora ya conocemos que existen diferentes tipos de envejecimiento. No todos van a ir a demencia. Por lo tanto, se ha desestimado esa terminología de demencia senil. Tenemos las demencias o trastorno neurocognitivo mayor de diferentes causas, como les comentaba, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones cognitivas, que es la esfera que más se conoce, digamos, los trastornos psiquiátricos o los síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia, y el deterioro funcional. Entonces, tenemos 3 esferas que se van a alterar en este síndrome de trastorno neurocognitivo mayor. Y obviamente la enfermedad de Alzheimer es el modelo para estudiar este tipo de enfermedades. Entonces, la clasificación de estas demencias, ¿no? Podemos tener demencias degenerativas, que son las demencias primarias, las vasculares y demencias secundarias. ¿Cuáles son estas degenerativas? A la cabeza del Alzheimer. Ya luego tenemos las menos frecuentes, como la frontotemporal, aquella por cuerpos de Lewy, los Parkinson Plus. El propio Parkinson también puede causar demencia, y esta sería una demencia primaria neurodegenerativa. Luego tenemos las demencias vasculares, ¿no? En aquellos pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, pueden tener ahí una demencia multiinfarto, por infarto estratégico, entre otras, ¿no? Es decir, aquellos que tienen enfermedad cerebrovascular. Y también tenemos allí las postraumáticas, ¿no? Aquellos que han tenido síndrome postcontusional o hematoma subdural crónico, ¿no? Por eso es muy importante en el momento del diagnóstico realizar la imagen cerebral. Ahora vamos a ver eso. Y también tenemos otro tipo de demencias como las infecciosas ocasionadas por VIH o meningitis crónicas o por neoplasias, ¿no? Tumor malignos o metastásicos. Las metabólicas ocasionadas por enfermedades tiroideas o déficit de vitamina B12 o trastornos electrolíticos, ¿no? Por eso es que existe un proceso diagnóstico de la demencia para poder llegar al diagnóstico certero, ¿no? Y otras ya un poco más raras, las tóxicas, las autoinmunes, y otras como hidrocefalia a presión normal, ¿no? Que también es un diagnóstico diferencial importante. Entonces, ¿cómo voy a realizar el diagnóstico? Primero, la historia clínica, ¿no? Voy a averiguar los antecedentes. De todas maneras, aquellos pacientes que tienen familiares que han tenido demencia por enfermedad de Alzheimer, su riesgo aumenta para que ellos tengan el Alzheimer, ¿no? Pero no necesariamente siempre va a ser así. O sea, no es porque mi abuelita y mi mamá han tenido, yo también voy a tener. Mi riesgo está aumentado, pero no necesariamente lo voy a desarrollar, ¿ya? Antecedentes también de traumatismos encefalocranianos, con pérdida de conciencia en etapas pasadas, porque es un factor de riesgo importante. En esta historia clínica también hay que explorar el grado de instrucción del paciente, la anamnesis propia de esta evolución de los olvidos, cuánto tiempo ya está con los olvidos. Estos olvidos han ido en progreso, es decir, han ido en aumento a través de los años o de los meses, ¿no? Y la exploración física buscando algún signo neurológico que nos alerte de otro tipo de patologías. La segunda es la valoración cognitiva. Allí tenemos primero las pruebas cognitivas breves. Ahí tenemos el Mini Mental Test, el test del reloj, el test de alteración de la memoria, y ya cuando ya tengo un screening positivo, pues corresponde que el paciente pase por una evaluación neuropsicológica formal. Esa evaluación consta de test cognitivos más amplios, demora por lo general 2 o 3 días en evaluación, porque es bastante larga la evaluación, ¿no? Luego tenemos la valoración funcional. ¿Para qué? Para ver cuán independiente es el paciente para sus actividades básicas de vida diaria, las instrumentales, y puede usar los cuestionarios que ya hemos estado estudiando, ¿no? El índice de Bartel, el Auto-Brody, el cuestionario de actividad funcional de Pfeffer. Ya ustedes dirán, en geriatría todos son test, ¿no? Pero ya le van encontrando un poco la utilidad a estos test, ¿no?
Por ejemplo, estos de funcionalidad nos van a servir en el diagnóstico de demencia. Y los exámenes auxiliares que van desde exámenes de laboratorio, como han visto, tengo que descartar, por ejemplo, que tenga un problema tiroideo, que haya déficit vitamínicos, ¿no? Hay que ver la imagen cerebral, porque de repente ese deterioro que yo estoy observando se debe a un hematoma subdural crónico, un tumor cerebral, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener una imagen cerebral. Electroencefalograma, en el caso lo requiera, y electrocardiograma, si lo requiere de acuerdo a la historia clínica y examen físico que ha realizado. Entonces, la historia clínica debe incidir síntomas cognitivos, ritmo de la progresión, empeoramiento reciente y factores relacionados a ese empeoramiento, la historia y presencia de síntomas psiquiátricos acompañantes, qué fármacos toma el paciente. Acuérdense que los fármacos que tienen efecto anticolinérgico marcado van a ocasionar deterioro cognitivo y a veces confundir el diagnóstico de demencia, ¿ya? Hay pacientes, por ejemplo, anteriormente se usaba mucho el viperideno en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Aquellos que tenían predominantemente temblor. Entonces tú vas a evaluar a ese paciente que usa viperideno todos los días y vas a encontrar test súper alterados, y no necesariamente es porque tengan una demencia ya. Tú les quitas el medicamento, el paciente se despierta, ¿no? Es otro. Entonces, hay que hacer muy bien la historia clínica de qué fármacos y sustancias está consumiendo el paciente. También los cambios de personalidad te pueden orientar también hacia el tipo de demencia, ¿no? Por ejemplo, aquella demencia que es la frontotemporal, va a haber un cambio en la personalidad, un cambio radical, ¿no? Pacientes que pueden haber sido muy amorosos, de una personalidad muy tranquila, de un momento a otro, en poco tiempo, cambia esa personalidad, ¿no? Se vuelven agresivos, irascibles, ¿no? Entonces esos cambios bruscos en la personalidad del paciente también son un signo de alarma importante que tomar en cuenta. La repercusión sobre las actividades de vida diaria que ya hemos conversado, qué actividades ha dejado de hacer en ese tiempo, ¿no? De repente el paciente todavía, no sé, tiene 65 años y todavía trabaja, ¿no? Entonces, de pronto dejó de trabajar. ¿Por qué dejó de trabajar? ¿Fue la jubilación o ya habían habido problemas en el desempeño de su labor? ¿No? Es importante saber esos datos. Somos como detectives acá, ¿no? Todo hay que preguntar. Entonces, síntomas neurológicos acompañantes, historia familiar de demencia que estábamos mencionando también. En la exploración física, para descubrir causas de demencia y posibles enfermedades asociadas, ¿no? Hay que medir la presión arterial, explorar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, si hay soplos, si hay arritmias, ¿no? Muy exhaustivamente hay que explorar las causas de un delirium, por ejemplo. El delirium o síndrome confusional agudo es un diagnóstico diferencial de la demencia, ¿no? Incluso los criterios diagnósticos te dicen que en este momento no esté cursando con delirium. Entonces tengo que estar muy seguro de que en el momento de la evaluación ese paciente no tenga signos clínicos de delirio. Luego vamos a ver los criterios de eso. Y en la exploración neurológica hay que ver el nivel de atención, de orientación, la colaboración del paciente al momento que lo vas a examinar, evaluar los sentidos, audición, visión, porque si de pronto tienes un paciente que no escucha bien o que no ve bien, al momento que le vas a hacer los test cognitivos, estos pueden salir alterados, entonces hay que encontrar los más adecuados para ellos, ¿no? Evaluar también el tono muscular, movimientos involuntarios, los reflejos, anormalidades en la marcha y el equilibrio. Y en la exploración neuropsicológica, la valoración cognitiva es fundamental al momento de diagnosticar la demencia, ¿no? Debe incluir el examen de la atención, orientación, lenguaje, memoria, habilidades constructivas, cálculo, y todo eso lo van a hacer mediante los test cognitivos, ¿no? Debe tenerse en cuenta la influencia de factores como los déficits sensoriales que estábamos conversando, si el paciente está muy ansioso, ¿no? Hay que tratar de tranquilizarlo. Para eso ya a llegar a este momento de la evaluación con los test cognitivos ya debo haber hecho empatía con el paciente tiene que sentirse cómodo con ustedes, ¿no? Pues va a estar muy nervioso, les va a contestar todo mal, o lo va a hacer todo mal, y no necesariamente están frente a un paciente con demencia, ¿ya? Y al momento de interpretar los resultados es importante tener en cuenta sobre todo el grado de instrucción, ¿ya? Porque vamos a tener que ajustar ciertos resultados. Entonces, dentro de estos test cognitivos, tenemos al Mini Mental Test.
Y este es un test cognitivo breve, puede ser realizado por personal no médico, pero sí entrenado. Se usa en la evaluación y seguimiento de las demencias. Sobre todo diríamos que en el seguimiento. Ya el mini mental test, de pronto no nos va a servir tanto para captar a ese paciente que tiene deterioro cognitivo ligero, porque nosotros estamos necesitando captar a ese paciente antes de que pierda su funcionalidad, ¿no? Es decir, cuando recién está empezando el deterioro cognitivo. Entonces, para ese estadio, mini mental se queda un poco corto, ¿ya? Ahí vamos a tener tasas de falsos positivos en quienes, en pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas o déficit neurológico focal o alteración de los sentidos, o en aquellos que tienen analfabetismo, ¿no? Y falsos negativos, es decir, que tengan otro tipo de demencia, como demencias subcorticales, ¿no? Que de pronto, como te evalúa otro tipo de funciones superiores, que no tienen que ver con la región subcortical del cerebro, entonces te pueden contestar bien, ¿no? Pero no necesariamente no tienen demencia, sino que tienen otro tipo de demencia. Si el paciente mantiene suficiente nivel cognitivo, es decir, el mini mental es mayor de 15, puede complementarse con pruebas ya un poco más específicas, ¿no? Su sensibilidad es medianamente aceptable, 89%, sin embargo su especificidad es baja, ¿no? Solamente el 66%. Y aquí lo tenemos, ¿no? Nos va a preguntar sobre la orientación del tiempo, en el espacio, registro de palabras, que luego tú le vas a volver a preguntar, es decir, el recuerdo, está evaluando ahí la memoria de trabajo, ¿no? Atención, cálculo, la evocación, que es cuando tiene que repetir las palabras, la nominación, repetición, orden, esa es función ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Tú le dices, le voy a dar un papel, ¿no? Tome este papel con la mano izquierda, dóblelo por la mitad y devuélvamelo con la mano derecha, ¿no? Ahí estoy evaluando su capacidad ejecutiva, ¿no? De planificación. Tú le dices la orden y luego él solito tiene que hacer, ¿no? Muy bien, ese es el mini mental. Existe una adaptación peruana realizada por Custodio en el 2008, y el punto de corte va a estar ajustado a los años de educación del paciente para sospecha de demencia, ¿no? El punto de corte para aquellos individuos que tienen más de 7 años de educación es de 27 puntos, para los que tienen entre 4 y 7 años es de 23 puntos, y para aquellos que tienen 1 a 3 años de educación es 21 puntos, y los iletrados sí es 18 puntos. Entonces ustedes van a ver que de acuerdo al grado de instrucción varía el punto de corte. ¿Para qué? Para sospecha de demencia. Y en cuanto a la gravedad, será normal, es decir, para los que tenían alto grado de instrucción, será normal entre 30 a 27, leve de 26 a 24, deterioro cognitivo moderado de 23 a 16, y el severo cuando es menor de 15 puntos, ¿no? Este test, por ejemplo, es importante sí para aquellos que se tiene dudas si tienen capacidad de decisión o no, porque ustedes van a ver cómo estos pacientes van a tener una enfermedad larga que va a progresar en el tiempo. Cuando es captado en las fases iniciales, probablemente todavía pueda decidir sobre sus bienes, sus finanzas, ¿no? Antes de que todo progrese, o dejar una albacea, por ejemplo. Entonces, a veces hay dudas si ese paciente puede decidir sobre esas cosas o no. Entonces, este test es de ayuda. Si obtiene un puntaje menor de 19, decimos que ya no es capaz de tomar decisiones, ¿no? Y entre 19 y 23 todavía es dudosa. Ya quedan otros parámetros para evaluar. Y luego tenemos otro test, otra prueba cognitiva breve, que es la prueba del dibujo del reloj, en la versión de manos, que es la que está validada en nuestro medio también, y va a evaluar habilidades cognitivas como la comprensión auditiva, la planificación, la memoria visual, reconstrucción de una imagen gráfica, habilidades visoespaciales, programación y ejecución motora, conocimiento numérico y concentración. Va a proporcionar al evaluado un círculo ya dibujado con un área adecuada para que grafique los elementos de la prueba. Entonces ustedes le van a decir al paciente, primero sí tienen que cerciorarse que sepa qué cosa es un reloj de agujas o un reloj de manecillas, ¿no? Luego le van a decir, le van a mostrar el círculo, ¿no? ¿Qué figura es esta? Es un círculo. Vamos a imaginar que este círculo es un reloj de manecillas. Quiero que coloque los números que corresponden a las horas y luego indique la hora 11 y 10. Cuando decimos 11 y 10, estamos evaluando ambos hemisferios cerebrales. Por eso se le pide que las agujas estén en dos cuadrantes diferentes.
Entonces, el paciente, primero que tiene que recordar toda esa orden que tú le has dado, ¿no? Y solito tienen que empezar a dibujar. No hay un tiempo límite, es decir, no le vas a decir, tienes 5 minutos para hacer este dibujo. Puede tomarse el tiempo que desee. Sin embargo, entre más demore en realizar el dibujo, más te está avisando de que estás frente a un problema cognitivo, ¿ya? Luego, para la puntuación, acá ya tenemos un reloj dibujado, 10 de 10, ¿no? Para la evaluación del reloj, vamos a trazar una línea perpendicular entre el 12 y el 6, transversal con una línea entre el 3 y el 9, y dos oblicuos, ¿no? En cada triángulo del pastel debe estar un número, ¿no? Por ejemplo, en este primero debe estar el 1, el 2 aquí, el 4 acá, el 5, o sea, cada número debe estar en su posición correcta. Por cada número en posición correcta es un punto. Luego, la hora correcta es otro punto, hasta ahí van 9. Y que el horario sea más pequeño que el minutero es otro punto, y ahí son 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a ver que el puntaje mínimo es 0, el máximo es 10, y un puntaje menor a 7 indica que existe un compromiso cognitivo. Y ustedes dirán, ay, pero qué fácil este dibujo, ¿no? Todo el mundo lo podrá hacer. Pero no, aquí tienen ustedes ejemplos de desde el reloj errados, ¿no? Primero lo hizo bien, pero luego van a tener aquí la hora un poco distorsionada, ya tienes alteración de la posición de los números, por acá hay un 1, acá hay otro 1, el 2 lo puso por acá, ¿no? O pacientes que empiezan a escribir 1, ¿no? Pacientes que escriben hasta el 24, por ejemplo, ¿no? O se quedan en 1, 1, 1, y entonces van a ver que así de fácil como parece ser el reloj, que es una prueba cognitiva breve para aquellos pacientes que ya tienen deterioro cognitivo, podemos obtener resultados cerrados. Entonces se hizo un estudio aquí en Lima sobre el rendimiento de las pruebas cognitivas breves en adultos mayores. Y se encontró que el rendimiento de Mini-Mental, como ya habíamos mencionado antes, es bajo, ¿no? En este caso su sensibilidad fue mucho más baja todavía, 64%, y la especificidad sí salió un poco aceptable. En el caso del test del reloj, sus parámetros salieron bastante bien, ¿no? Sensibilidad 89.3, especificidad 98.1. Y cuando combinábamos ambas pruebas, la sensibilidad mejoraba mucho más todavía, 98.1. Cuando tú hablas de pruebas cognitivas breves, quieres que te capte la mayor cantidad de pacientes, ¿no? O sea, su sensibilidad sea alta, para que no se te escape nadie. Ya luego les vas a evaluar un poco más detenidamente, y ya puedes ir descartando aquellos que están bien, ¿no? Pero es mejor aquellos test que son más sensibles para captar pacientes. Ya son las 2 y todavía están entrando, ya. La valoración funcional debe formar parte del proceso diagnóstico, puesto que la propia definición de la demencia o trastorno neurocognitivo mayor precisamente te dice que tiene que haber una disminución de la funcionalidad de los pacientes, ¿ya? Entonces, para eso, para eso vamos a utilizar los test. Uno de ellos que mencionaba, pero los otros ya los conocen bastante, que es el Bartel y el Lawton-Brody, ¿no? Esos de cajón. Pero tenemos este otro cuestionario, que es el de Pfeffer, donde vamos a evaluar la capacidad de administrar el dinero, de hacer solo las compras, prepararse solo un café o apagar el fuego, ¿no? Hacer solo la comida, es decir, actividades instrumentales de la vida diaria. Y la puntuación va de 0 a 3, ¿no? Desde normal hasta 3, que es dependiente, y una puntuación de 6 o superior indica una disfunción funcional. Entonces aquí con este test también podemos valernos para diagnosticar el deterioro funcional en estos pacientes, que es parte de diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor. Y otra de las esferas, ya estábamos con la esfera cognitiva, que para ustedes es importante que conozcan las pruebas cognitivas breves, luego la esfera funcional, que ya saben medirla también, y los siguientes es la esfera conductual. Esto está dado por los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia.
Y va a haber una relación entre los rasgos premórbidos de la personalidad del paciente y los síntomas psicológicos y conductuales, ¿no? Si el paciente era de repente muy tímido, puede derivar hacia una apatía. Apatía es, yo estoy acá muy bien, que vamos, hay que salir, hay que ir. No, yo estoy bien acá, me siento perfecto, no me molestes, ¿no? O el paciente que era muy desconfiado y ha desarrollado el trastorno neurocognitivo mayor va a tener una alteración del pensamiento, ¿no? Ahí vienen, por ejemplo, las ideas de daño, ¿no? Como era desconfiado, ya cuando ha hecho demencia, dice, me ha robado mi plata, te has llevado mi ropa, mis zapatos los has escondido, me quieres matar, me estás dando algo en la comida, ¿no? Entonces ahí hay una alteración, una distorsión del pensamiento. O aquellos que han sido muy perfeccionistas pueden derivar hacia ansiedad, depresión y hacia agresividad también. Entonces, ¿y qué otras pruebas? Hasta ahí ya tenemos las 3 esferas evaluadas: cognición, funcionalidad y conductual. Y tenemos que hacer las pruebas, ¿no? Desde un hemograma, glucosa, función renal, función hepática, función tiroidea, niveles de vitamina B12 y de ácido fólico, todas estas tienen que ser pruebas que van a requerir para hacer el diagnóstico, para descartar otro tipo de demencias que de pronto puedan ser reversibles, ¿no? Si ustedes tienen una demencia o una pseudodemencia por hipotiroidismo, de repente, ¿no? Van, le hacen las pruebas tiroideas, la TSH está súper alta, la T4 libre está súper bajita, tienen un diagnóstico de hipotiroidismo, ustedes tratan el hipotiroidismo y los síntomas cognitivos y todo lo que había aparecido sí puede desaparecer o pueden mejorar, ¿no? Entonces es una demencia o una pseudodemencia que es reversible, ¿ya? Luego se recomienda de todas maneras tener una imagen cerebral, bien una tomografía o una resonancia. ¿No? ¿Para qué? Para descartar, o sea, no es que ustedes van a ver algo específico de Alzheimer en la imagen cerebral, ¿no? Eso ya es en otro tipo de imágenes cerebrales como el SPECT o PET, pero lo primero es descartar otras causas que puedan estar ocasionando el deterioro, como los hematomas subdurales, tumores cerebrales, hidrocefalia normotensiva, ¿no? Cosas que de pronto requieren otro tipo de tratamiento, ¿ya? Pero lo que van a ver en el progreso de la enfermedad de la demencia sí es una neurodegeneración, ¿no? Es decir, un cerebro cada vez más deteriorado. No se recomienda el uso sistemático de estrategias volumétricas como el uso de las tomografías por emisión de positrones y estos, porque, bueno, estos están más orientadas hacia el tema de investigación, ¿no? No es que forme parte de la evaluación para el diagnóstico y tratamiento de un paciente de la comunidad, ¿no? Sino para la parte de investigación. ¿Por qué? Porque es muy caro y no puedes retrasar un diagnóstico al pedir esto, ¿no? Tú le vas a pedir, como no lo trae, no le puedes diagnosticar y no le vas a dar tratamiento. Así no funciona, ¿ya? Acá tenemos los criterios de trastorno neurocognitivo mayor o demencia del DSM-5, ¿no? Que va a tener que presentar estos criterios. Representan un declive cognitivo significativo con respecto al nivel previo, con uno o más dominios cognitivos afectados, ¿no? Desde memoria y otras funciones ejecutivas, atención, etcétera. Que los déficits cognitivos interfieran con las actividades de vida diaria del paciente y que se haya excluido otros diagnósticos como delirium u otros trastornos mentales. Diagnósticos diferenciales: delirium, que puede ser un delirium subagudo, que tiene fluctuaciones en el estado mental y la alteración en el grado de atención, ¿no? El otro diagnóstico diferencial importante es la depresión, pues va a influir negativamente sobre las funciones cognitivas y puede confundirse con demencia también. Los pacientes con depresión hay que recordar que van a tener más quejas subjetivas de pérdida de memoria, con frecuencia van a tener enlentecimiento psicomotor y escasa motivación al momento de realizar los test. Pero ustedes van a ver, hay un test que es el test de alteración de la memoria, que es específicamente para descarte de deterioro cognitivo nésico, es decir, el que va orientado hacia enfermedad de Alzheimer. En ese test tú vas a poder observar, ¿no? Primero le vas a pedir que memorice algunas palabras, algunas frases, luego vas a hacer una serie de preguntas de cultura general, y al final le vuelves a preguntar lo del inicio, ¿no? Las palabras y las frases. Ese paciente con depresión, de repente en el recuerdo libre no te lo va a decir, ¿no? No te va a decir las palabras, tampoco te va a decir las frases, pero tú le vas a dar una pista, ¿no?
Ah, y le dije una fruta, ¿cuál era? Ah, sí, cereza, ¿no? Entonces, el recuerdo con pistas logra que el paciente recupere el recuerdo. Entonces eso ya te va orientando, no te dice, no, esto no es Alzheimer, porque el recuerdo sí se ha formado, ¿no? Está más orientado hacia otros diagnósticos y entre esos está la depresión, ¿ya? Entonces, para la evaluación de la enfermedad de Alzheimer probable, primero es el cribado, ¿no? Esto que hemos hecho de las pruebas cognitivas breves, que van por el test del reloj, el Mini-Mental, tienes el test de alteración de la memoria, también importante. Luego vas a realizar los exámenes de sangre, todos estos que hemos mencionado. Vas a revisar muy bien qué medicamentos está tomando el paciente, que tengan efectos anticolinérgicos, o los antiespasmódicos, algunos antiarrítmicos, de repente está usando ansiolíticos, benzodiazepinas, ¿no? Está bajo esos efectos, hay que revisar muy bien esa farmacopea. Luego viene la imagen cerebral, el descarte de presión, y una vez que haya pasado todo eso, voy a aplicar mis criterios de enfermedad de Alzheimer probable, ¿no? Lo que hemos visto del DSM-5. Entonces, con eso yo ya puedo hacer el diagnóstico y puedo iniciar el tratamiento. De la enfermedad de Alzheimer, como habíamos dicho, es el modelo de demencia. ¿Hasta qué hora es la clase, perdón, Jairo? Jairo, perdón. Hasta las 2:30, doctora. Ah, ya tenemos tiempo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es el modelo de demencia, ¿no? De trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, esta va a tener una afectación precoz de la memoria. Primero, la memoria de corto plazo. De todas maneras, o digamos, es lo más frecuente que se va a alterar en la enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos un deterioro múltiple y progresivo del resto de las funciones superiores, ¿no? Como las ejecutivas, visoespaciales, lenguaje, etc. Luego va a haber aparición de síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Estos que hemos visto, ¿no? Pueden ir desde ideas de daño, agresividad, alteración del pensamiento, etc. Y evolución progresiva hacia pérdida de la independencia de actividades de vida diaria, ¿no? Desde las avanzadas, instrumentales, básicas, hasta que se hace un paciente dependiente. Entonces acá pueden ver cómo está de robustito un cerebro sano, ¿no? Con sus circunvoluciones, así, todo bacán. Luego viene ya la enfermedad de Alzheimer moderada, ya ven que los surcos se hacen más amplios, ¿no? Hay cada vez menos corteza cerebral, y acá ya tenemos una enfermedad de Alzheimer severa o avanzada, ¿no? Ya todos los surcos están muy pronunciados, mucho menos corteza cerebral, ¿no? Disminución cortical cerebral, ventrículos aumentados severamente y severo encogimiento del hipocampo. El hipocampo es la zona del cerebro que se aloja en la zona en la zona temporal, donde se aloja la memoria, ¿no? Entonces ese hipocampo va a ir deteriorándose y encogiéndose cada vez más conforme progresa la enfermedad. Entonces van a existir factores que van a modificar el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entre ellos tenemos la enfermedad cardiovascular. Esta va a incrementar el riesgo, ¿no? Y de pronto decimos modificables porque la podríamos controlar con las intervenciones que realicemos, ¿no? El mecanismo posible es que va a incrementar la destrucción del parénquima cerebral con localización estratégica, mayor depósito de beta-amiloide. El tabaquismo también va a incrementar el riesgo de enfermedad de Alzheimer por producir efectos cerebrovasculares, estrés oxidativo, hipertensión arterial por enfermedad microvascular, la diabetes mellitus tipo 2 por sus efectos cerebrovasculares, la obesidad por el aumento de riesgo de diabetes. Todo esto lleva a un estado proinflamatorio del cerebro y mayor riesgo de desarrollar también enfermedad de Alzheimer. Injuria cerebral traumática también. ¿Qué factores modificables que disminuyen el riesgo de enfermedad de Alzheimer tenemos? Por ejemplo, la educación. Mientras mayor grado de instrucción, si hablan 2 o más idiomas, va a disminuir ese riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Va a proveer una reserva cognitiva importante e incluso así tenga todos los demás factores de riesgo, va a ser un factor protector importante. Su progreso de enfermedad va a ser más lento incluso. Realización de actividades placenteras, la socialización, como habíamos mencionado, mejora también el metabolismo de los lípidos, disminuye el estrés oxidativo de las células, por lo tanto disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer. La dieta mediterránea también, por su efecto antioxidante y antiinflamatorio,
Y la actividad física, que es buena para todo. Va a disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer mediante la actividad de la plasticidad neuronal, va a promover la vascularización cerebral. El aprendizaje de cosas nuevas, ¿no? También va a promover o va a ser un factor protector de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces, conociendo esto, nosotros vamos a poder diseñar estrategias de prevención de enfermedad de Alzheimer, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Individual, familia y los pacientes que a los cuales ustedes puedan ver en su práctica clínica. Entonces, en la prevención primaria ya se ha visto que en los últimos 5 años estudios poblacionales en Europa evidencian descenso en la incidencia de demencia ajustada por edad. ¿Por qué? Porque ellos han tenido muchas intervenciones orientadas al control de estos riesgos potencialmente modificables, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, sedentarismo, depresión y bajo nivel educativo. Es decir, si ustedes miran cifras de todas estas enfermedades y condiciones sociales, como es el bajo nivel educativo, pues en Europa los han ido modificando a través del tiempo, y con eso han logrado una disminución en la incidencia de demencia ajustada por edad en su población, ¿ya? Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en nuestras latitudes, porque el panorama en nuestro país se ve, es muy sombrío, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia estamos atendiendo pacientes o que se han demenciado durante la pandemia o que su demencia ha progresado rapidísimo durante esos 2 años, ¿no? Entonces, nuestras condiciones como país en sí son malas para este tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos que hacer muchos esfuerzos por promover su diagnóstico oportuno y promover el control de todos estos tipos de enfermedades que son modificables, ¿no? O todos estos factores modificables. Entonces, la enfermedad de Alzheimer va a tener sus fases, ¿no? Desde la fase preclínica, en la que ya va a haber biomarcadores. Se habla mucho del diagnóstico a partir del 2012, 2015, la presencia de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, es decir, como un diagnóstico definitivo. Sin embargo, en la práctica clínica, obviamente, y más aún países como el nuestro, no tienen a la mano este tipo de evaluaciones de biomarcadores, ¿no? Por lo tanto, nuestro diagnóstico es clínico, imagenológico, ¿no? Y de evolución de enfermedad, ¿ya? Entonces vas a tener fases preclínicas donde ya hay una degeneración neuronal con presencia de biomarcadores, pero que todavía no se ha manifestado ni en la parte funcional ni en la parte cognitiva. Ya luego, con el pasar de los años, esto ya va a generar un problema cognitivo, luego un problema funcional, por eso llega a ser demencia, y va a llegar a la discapacidad cuando estemos en mayor progreso, ¿no? La demencia va a tener estadios. Vamos a tener un estadio, ya demencia estamos hablando que ya hay deterioro funcional. Vamos a tener un estadio leve, un estadio moderado, un estadio avanzado e incluso un estadio terminal de la demencia, ¿ya? Entonces es importante que nosotros sepamos que existe todo ese continuum, ¿ya? Para poder explicarle al paciente cuando captamos o cuando le diagnosticamos la enfermedad. Porque si estamos en las etapas iniciales donde el paciente todavía puede decidir, puede dejar sus decisiones anticipadas para lo que va a pasar después, ¿ya? Vamos a tener pacientes que llegan a ese estadio avanzado, y un ejemplo, ¿no? Ya cuando están en estadio avanzado van a tener, así como tienen dependencia para todas sus actividades de vida diaria, también van a desarrollar problemas de deglución, ¿no? Y allí vamos a tener que hacer intervenciones de adaptación de la consistencia de las comidas, de los líquidos, la forma de darle de comer, que esté muy sentado, que esté despierto, y etcétera, ¿no? Pero aún así, a pesar de eso, igual los pacientes pueden tener aún dificultades para la alimentación. Entonces, si ya estamos en un estadio avanzado de la demencia, avanzado estamos hablando de un paciente que ya no camina, un paciente que usa pañal, un paciente que ya no habla, que ya no tiene reconocimiento del medio, ni de sus familiares, ni de las personas que le cuidan, ¿no? Entonces, y a ese paciente que ha empezado a tener ese problema de deglución y que ha progresado en ello, por ejemplo, ya no están indicadas las medidas forzadas de alimentación, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio es muy difícil y continúa haciéndose.
la colocación de los medios artificiales de alimentación, cuando ya no están indicados, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos toda esa evolución del proceso del trastorno neurocognitivo mayor, podemos decirle a ese paciente, ¿no?, que tome decisiones por él mismo antes de que su familia o los demás decidan por él, ¿no? Por eso es importante saber cómo va a evolucionar para que ese paciente tenga la oportunidad de decidir, ¿ya? Entonces, debemos detectar los casos en etapas precoces. Eso es muy importante, tanto por las decisiones anticipadas, pero sobre todo por retardar el mayor tiempo posible la desfuncionalización, es decir, la discapacidad, ¿no? Desde el deterioro cognitivo ligero, antes de que se haga demencia, ¿no? Y dar tratamiento desde ese diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a tener síntomas cognitivos, estamos hablando al momento de dar el tratamiento sintomático de la demencia, síntomas cognitivos, síntomas psicológicos y conductuales y síntomas relacionados a las actividades de vida diaria, que es la funcionalidad. Entonces, el objetivo del tratamiento de la demencia no tiene un objetivo curativo, ¿no? Al ser un proceso neurodegenerativo, los tratamientos van a ir orientados hacia los síntomas, más no hacia la curación de la enfermedad. Indefectiblemente en el tiempo, sea más o sea menos, ese proceso va a continuar en progresión, ¿no? Entonces, el tratamiento sintomático, más que ir hacia la recuperación de los recuerdos perdidos, porque eso ya no va a pasar, ¿no?, sino es a detener un poco esa pérdida o enlentecerla, pero sobre todo va a ir orientada hacia la preservación de la funcionalidad. Para eso es el tratamiento, para incrementar la calidad de vida del paciente y su familia. Porque bueno, tú le puedes preguntar algo, no se puede acordar o te puede repetir cosas, pero será diferente si tienes un paciente que camina y va al baño, a que tengas un paciente que tenga dificultades para caminar o no camine y tengas que cambiarle el pañal, ¿no? O sea, la carga para ese cuidador será muy diferente, ¿no? La parte cognitiva de pronto en algún momento queda de lado y lo que más sufrimiento produce es la dependencia funcional del paciente. Entonces, ¿cuáles son estos tratamientos? Tenemos, por ejemplo, los anticolinesterácicos. Dentro de ellos solamente tenemos 3, donepezilo, galantamina y rivastigmina, que son los aprobados para el tratamiento en la enfermedad de Alzheimer de estadio leve a estadio moderado. Estos fármacos lo que van a hacer, estos anticolinesterácicos, lo que van a hacer es inhibir a la enzima acetilcolinesterasa y van a promover que haya más acetilcolina en la hendidura para que puedan realizar los procesos cognitivos neuronales. Es decir, van a promover que haya más acetilcolina en la hendidura. ¿Ya? Esa es la función de los anticolinesterácicos. Y aquí es donde se entiende un poco mejor también por qué tengo que explorar aquellos fármacos que son anticolinérgicos, ¿no? Van a disminuir la acetilcolina en la hendidura y eso va a promover un deterioro de la cognición, ¿no? Entonces acá se entiende un poco mejor ambos casos. Luego tenemos las indicaciones probadas para la enfermedad de Alzheimer moderada a severa, y ahí tenemos a la memantina, ¿no? Que va a ser un inhibidor de los receptores NMDA. Entonces esta memantina la puedo dar en monoterapia, o sea, sola, o en combinación con los anticolinesterácicos. Sí se ha demostrado que existe cierto beneficio en funcionalidad y cognición en esta combinación en pacientes que ya tienen enfermedad de Alzheimer moderada a severa. Entonces hay aprobación para este medicamento en esta fase severa, ¿no? Y la combinación también. Entonces acá tenemos la memantina como bloquea selectivamente la activación patológica de los receptores NMDA, que es la N-metil-D-aspartato, ¿no? Y va a promover una mejor, va a facilitar la actividad cognitiva a nivel de la hendidura, ¿ya? Eso es en cuanto a memantina. Y últimamente, hace 2, 3 años, volvió a salir el aducanumab, que ha sido tomado nuevamente en cuenta desde octubre del 2019, después de reevaluar los datos anteriores de su investigación.
Y este medicamento que está aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer ha demostrado una reducción del 23% en el deterioro de los pacientes que recibieron dosis más elevadas. Sin embargo, estos anticuerpos monoclonales obviamente no están exentos de eventos adversos, y sí tienen eventos adversos importantes, ¿no? Pueden causar hemorragias cerebrales. Entonces, claro, la tasa es muy pequeña, pero el riesgo es alto, ¿ya? No está disponible aquí en Perú, pero sí es importante un poco que los conozcan, ¿no? Luego tenemos los tratamientos no farmacológicos. Como ya vemos, es una enfermedad muy compleja, ¿no? Con muchos signos, con muchos síntomas, con mucha carga de enfermedad y larga, ¿no? Es una enfermedad que va a acompañar por lo menos 15 años, 12 años, 15 años, te dice en la literatura. La progresión es muy variable de acuerdo a los individuos, no todos progresan igual, y el tiempo para cada estadio también puede variar eventualmente, o puede ser mucho más largo, o puede acortarse de acuerdo al tipo de enfermedades que cursen durante esos años los pacientes, ¿no? De repente tienes un paciente en estadio moderado que todavía camina, pero de pronto se cayó y se fracturó la cadera, tuvieron que operarlo, le pusieron anestesia general, y de lo que tenías un paciente con un estadio moderado de la enfermedad que todavía caminaba e iba al baño, puedes recibir a un paciente de alta ya muy dependiente que no camina y en un estadio avanzado de la demencia, ¿no? En muy corto tiempo. Entonces, ese tiempo de evolución va a ser variable de acuerdo a cada paciente, y va a depender de otros factores externos de su vida, ¿no? Entonces tenemos tratamientos no farmacológicos también, o sea, no todo va a ser el antidemencial, ni todo va a ser el control conductual con antipsicóticos, ¿no? Sino que los tratamientos no farmacológicos van a formar parte muy importante del tratamiento de estos pacientes. Entonces vamos a tener intervenciones cognitivas como el entrenamiento cognitivo, que va a ir por ejercitación supervisada de determinados procesos, puede mejorar la cognición en ancianos tanto sanos como en aquellos que ya tienen enfermedad de Alzheimer, y mantenerse y transferirse a áreas no entrenadas, ¿no? Eso de, ya, te cepillas con la mano derecha es lo habitual, puedes empezar a cepillarte con la mano izquierda para tratar de transferir aquellas funciones y mejorar la cognición en ambos hemisferios. La combinación del anticolinesterásico va a poder aumentar el beneficio de este entrenamiento cognitivo. También tenemos la rehabilitación cognitiva, que ya se centra en mejorar las dificultades que ya tiene el paciente. El entrenamiento cognitivo va para los sanos y para aquellos que tienen enfermedad de Alzheimer que todavía no han derivado en demencia. Y luego ya viene la rehabilitación cognitiva, que ya ahí es cuando el paciente ya está con demencia y está abocado a mejorar las dificultades cognitivas y facilitar las actividades de vida diaria, ¿no? Las actividades motoras finas, ¿no? Es lo que entrenan. Y también tenemos la estimulación cognitiva, que va a estar dado por la reminiscencia, por ejemplo, que es mostrarle fotografías o hacerle escuchar música, o discusión de eventos del pasado, ¿no? Y te acuerdas, de repente cuando te casaste, cuando tuviste tu primer hijo, y etcétera, ¿no? Luego tenemos que esta estimulación cognitiva también se va a poder ver beneficiada independientemente con los anticolinesterácicos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el tratamiento no farmacológico del trastorno neurocognitivo mayor. Estos tratamientos o estas intervenciones no farmacológicas también van a estar dadas por tener una rutina, ¿no? Es decir, los pacientes con este tipo de enfermedades se benefician de tener una rutina diaria, tener una hora para despertar, para tomar el desayuno. Hay cuidadores muy hábiles, ¿no? Ya saben, el paciente a las 10 de la mañana orina, ¿no? Entonces, a las 9:59 lo están llevando al baño, ¿no? Pero ya saben. Entonces, se hace una rutina que hace más fácil la vida del paciente y también del cuidador, ¿ya? Entonces, que estos pacientes tengan rutinas es muy importante. Entonces, aquí tenemos un algoritmo. Perdón. Está bien esta pestañita. ¿Se ve? Sí, doctora, sí. Gracias. Entonces acá tenemos un algoritmo desde que vamos a prescribir el tratamiento inmediatamente después del diagnóstico, ¿no? Y ese tratamiento, después del diagnóstico temprano, que va a ir por los anticolinesterácicos, siempre se va a titular, desde la menor dosis, pero hasta la mayor dosis efectiva,
¿no? Hasta la mayor dosis probada. Por ejemplo, ribastigmina puedes empezar con 3 miligramos día y titular hasta llegar a 12 miligramos. Y si es en caso de parche, que es lo preferente, en cuanto, si me preguntan entre ribastigmina en vía oral o en parches, es mejor el parche, ¿no? Menor cantidad de efectos adversos. Podemos ir de parche de 4.6 hasta 13.3, ¿no? Igual para la galantamina. Y una vez que hemos titulado la dosis, hasta que aparezca pues, una cura para esta enfermedad, permitimos al paciente vivir con la mejor calidad de vida posible. Y esto va a estar dado por agregar memantina para quienes, aquellos casos que ya están en un estadio moderado o severo, para las intervenciones no farmacológicas que hemos mencionado, generar una red local de pacientes y cuidadores para soporte emocional. Estas enfermedades son muy, muy desgastantes, ¿no? Han visto en el video al inicio, como el hijo dice, ¿no? Hemos cambiado los roles, de yo ser el niño chiquito y él mi papá, ahora yo soy como su papá, ¿no? Entonces son enfermedades que van a causar mucho o van a requerir mucho soporte emocional, tanto para el paciente como para el cuidador. Permanecer bajo tratamiento tanto tiempo como sea posible, ¿no? Es decir, los antidemenciales hasta cuando veamos que haya realmente un beneficio. Y hay que explicar sobre las expectativas y beneficios de los tratamientos también, ¿no? Precisamente explicar que están abocados más hacia la parte funcional que hacia la recuperación del recuerdo. Te van a decir, ay, pero se sigue olvidando un montón. Claro, pero todavía está caminando, va al baño, ¿no? Puede comer solo, se baña, ¿no? Entonces, de pronto hay que hacer ver cuáles son los objetivos del tratamiento para que tanto el familiar como el paciente sepan hacia qué están yendo con ello, ¿ya? Dificulta, claro, el tratamiento que este tipo de medicamentos, sobre todo los anticolinestéricos, la mayoría de seguros no los tienen en nuestro país, ¿no? Si tú vas a e-salud, no los tienen dentro de su lista de medicamentos. O sea, si un médico de salud prescribe el tratamiento, el paciente va a tener que comprarlo, ¿no? Igual para memantina. En los hospitales del Ministerio de Salud sí puedes conseguir memantina, pero no los anticolinestéricos, ¿no? Y en ciertos estamentos de las Fuerzas Armadas, ahí sí puedes encontrar de pronto ribastigmina, pero no los demás, ¿no? Entonces, depende mucho también el estado socioeconómico del paciente, su tratamiento, ¿ya? Porque no son medicamentos baratos tampoco. Muy bien, entonces vamos a hacer una estiradita, muchachos. Ya, hasta ahí tenemos trastorno neurocognitivo mayor o demencia, y como modelo hemos visto a la enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a ver el delirium o síndrome confusional agudo, que es uno de los diagnósticos diferenciales de la demencia. Entonces, este delirium es un trastorno agudo y fluctuante de la atención y cognición, que se presenta por lo general en un paciente vulnerable. Es decir, si ustedes ven un paciente con síndrome confusional agudo, lo más probable es que estén frente a un paciente o que ya tiene diagnóstico de demencia o que ya tiene un deterioro cognitivo que todavía no ha sido diagnosticado, ¿ya? Va a presentar uno o más factores de riesgo predisponentes y que secundario a una patología médica aguda, el uso de fármacos y o un evento quirúrgico, anestésico, electivo de emergencia, desarrolla esta condición. ¿Qué es lo más importante del delirium o síndrome confusional agudo? Identificar la o las causas de este trastorno, ¿ya? Porque van a ser causas médicas que vamos a poder tratar y recuperar el estado mental del paciente, ¿ya? Entonces, tenemos que la prevalencia global en la comunidad es de 1 a 2% y hasta 14% en mayores de 85 años. Es decir, entre más edad, más riesgo de desarrollar el síndrome confusional agudo. Y a nivel hospitalario es muchísimo más, ¿no? Hasta el 56% según el tipo de unidad hospitalaria. Más de un tercio de los pacientes tienen más de 70 años y están ingresados en unidades médicas, ¿no? En unidades quirúrgicas es la complicación más frecuente, yendo del 15 al 28% tras cirugías mayores programadas y en torno al 50% tras cirugías de alto riesgo de emergencia, ¿no? Entonces ahí la incidencia es muy alta en las unidades quirúrgicas por el uso de la anestesia, el uso de analgésicos, entre otros, ¿no? La incidencia en UCI y en unidades de cuidados paliativos excede el 80% y se asocia a un incremento de los ingresos, de la estancia hospitalaria, de la mortalidad y del coste sanitario.
¿ya? Entonces, el síndrome confusional agudo, si ya tienes, por ejemplo, pacientes en estadios avanzados o en estadios terminales de sus enfermedades, sean oncológicas o no oncológicas, y desarrollan un síndrome confusional agudo o delirium, es un signo de mal pronóstico, por ejemplo, ¿no? Es un signo ominoso de final de vida en pacientes que están en ese estadio de sus enfermedades. Entonces acá tenemos la fisiopatología, que es lo que va a pasar, va a haber una alteración funcional de los neurotransmisores, sobre todo déficit de acetilcolina, exceso de dopamina, por eso van a poder ver pacientes confundidos uno, y por el otro lado que pueden estar alucinando, pueden estar cursando con agitación psicomotriz, que se quieren sacar la ropa, se quieren lanzar de la cama, ¿no? O se quitan la vía, ¿no? Entonces la alteración de los neurotransmisores que están relacionados tanto con el tálamo, la corteza prefrontal, que ya hemos visto que controla la conducta, los ganglios basales, van a provocar los síntomas de delirium cuando se ven afectados. Acuérdese, es delirium, no delirio. Delirio es una alteración del pensamiento diferente al delirium, ¿ya? Delirium es sinónimo de síndrome confusional agudo. Entonces vamos a tener esferas, las esferas que se van a alterar durante el delirium. Vamos a tener un disturbio de la cognición con distorsión de la percepción, deterioro del pensamiento abstracto, de la comprensión, deterioro de la memoria y desorientación. Por eso es que hablamos mucho de que es un diagnóstico diferencial de demencia, ¿no? Luego va a haber un disturbio psicomotor, dependiendo del fenotipo del delirium, porque vamos a tener delirium hipoactivo o delirium hiperactivo o mixto, ya que lo vamos a ver. Luego la otra esfera es, va a desregularse la parte emocional también, vamos a poder observar pacientes con irritabilidad, con ira, con miedo, ansiedad, ¿no? Deterioro también o alteración del ritmo circadiano, vamos a ver pacientes, habrán visto pacientes hospitalizados, ¿no? Que invierten el día y la noche, están de día durmiendo todo el día y en la noche están despiertos, queriendo lanzarse y todo, ¿no? Y deterioro de la atención y la conciencia, ¿no? Con disminución para la capacidad de tener las preguntas. Ustedes le preguntan su nombre y le contesta otra cosa, o simplemente no te contesta, ¿no? O ni siquiera te mira. Entonces, va a haber factores predisponentes y precipitantes, ¿no? Va a ser un síndrome multifactorial, por lo general, ¿no? O sea, no va a haber una sola causa, sino que van a ser varias causas que van a producir el delirium. Ya lo han visto en casos clínicos que hemos estado tratando en práctica. Se puede identificar la causa en la mayoría de los casos, entre 80 y 95%, y con frecuencia no existe solo una, sino varias causas, ¿no? Simultáneas o encadenadas. El paciente se cayó, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto en el caso clínico pasado, ¿no? El paciente tuvo una infección, ya es una causa de delirio, una infección. Tuvo una caída, la caída es una causa de delirio, ¿no? Estuvo tiradito en el piso no sé cuántas horas, también. Lo llevaron al hospital, es decir, hubo un cambio de estar en su casa hacia ir al hospital, también es una causa. Entonces, pueden estar concatenadas una con la otra. Entonces, los factores predisponentes tenemos desde las comorbilidades, como alcoholismo, que el paciente ya tenga dolor crónico, o tenga enfermedades crónicas pulmonares o de otra índole, o que ya tenga una enfermedad terminal, mayor de 65 años, que sea varón, también es un factor predisponente, y que tenga algunos síntomas, otros síndromes geriátricos, ¿no? Como depresión, caídas, la propia demencia, malnutrición, polifarmacia, ¿no? Y estados premórbidos de inactividad, pobre estado funcional previo, aislamiento social, ahora que se ha visto en la pandemia, y la fragilidad. Entonces, todos estos van a ser factores predisponentes. Y luego ya teniendo esos factores predisponentes, de repente ya tienes un paciente que está con demencia, que ha estado aislado todos estos 2 años en cuidado por la pandemia, y ocurren causas precipitantes, ¿no? Que le dio una diarrea, se deshidrató, confundido, delirio. Se fracturó, tuvo una caída y se fracturó también. Una infección o sepsis, o medicamentos de nueva prescripción como medicamentos sedantes, hipnóticos, benzodiazepinas, ¿no? O cursa o han tenido que realizarle una cirugía mayor. Todos esos van a ser factores precipitantes, ¿no? Y exposiciones ambientales como permanencia en unidad de cuidados intensivos. Tienes un pacientito ya con este deterioro cognitivo, demencia, está en un área
que es fría, con un montón de ruido, con gente desconocida, encima ahora con la pandemia todos enmascarados, ¿no? Entonces olvídense, de viejito se va a confundir. Síndrome confusional agudo. Deprivación del sueño, que también lo vemos mucho en las unidades de hospitalización, ¿no? Viene la enfermera, como tiene control de funciones vitales cada 6 horas, viene pues en la madrugada, ¿no? A tomarle la presión, a medirle la temperatura, lo despiertan, ¿no? Y le ponen el pulsioxímetro o el monitor que suena, ¿no? Entonces todos esos eventos que van a ocurrir durante una hospitalización también van a poder ser factores precipitantes de delirium o síndrome confusional agudo, ¿no? Entonces acá los tienen en columnas que van desde una baja vulnerabilidad hacia una alta vulnerabilidad de estos factores precipitantes. Baja vulnerabilidad, que el paciente tenga un fuerte soporte social y una alta autoeficacia, de lo que hemos hablado en los seminarios anteriores, es decir, que sea independiente, ¿no? que realice sus actividades instrumentales de vida diaria, van a hacer que tenga una baja vulnerabilidad. Pero si el paciente ya tiene depresión, tiene una enfermedad grave, no sé, una enfermedad renal crónica que ya está en un estadio avanzado, o demencia en estadio severo, esas van a ser factores de alta vulnerabilidad, ¿no? Factores precipitantes de alta vulnerabilidad. Y los factores precipitantes también van desde lesiones leves, como la deprivación del sueño, hacia lesiones graves, como el uso de psicofármacos, estancias en UCI o cirugías mayores. Entonces, en conjunto, estos van a producir el síndrome confusional agudo o delirio. ¿Qué fármacos con actividad anticolinérgica tenemos? Ahí tienen una lista larga, ¿no? Desde corticoides, antipsicóticos, uso de warfarina, antihipertensivos, entre otros, ¿no? Hay que revisar un poco la lista para poder identificarlos. Entonces, como les decía... Doctora, disculpe, sí. A las 2:40 tenemos pretest, de 2:40 a 2:50. Y ya, ahorita acabamos, ya estamos en el último. Nos queda ahorita 3 minutos. Entonces, le decía que pueden tener un paciente que no tiene diagnóstico de demencia y de pronto empieza todo este proceso patológico entre los factores predisponentes y los desencadenantes y se crea toda una variación de sus neurotransmisores. Eso va a causar su disfunción neuronal e incluso muerte neuronal, ¿no? Todo eso produce el delirium. Y esto puede derivar finalmente en un diagnóstico de demencia. Ya tenías un paciente predispuesto que cuando desarrolla el delirium puede desarrollar la demencia. Lo que les he dicho de hiperactivo, hipoactivo y mixto, que son los tipos de delirium, y el diagnóstico va a estar dado por los criterios de Kahn, ¿ya? Que uno es inicio agudo y fluctuante, es decir, el paciente puede estar un momento atendiéndote y respondiéndote y de pronto está confundido y queriendo lanzarse de la cama, ¿no? Entonces hay un cambio en el estado mental del paciente respecto a su basal y este puede ser fluctuante. El siguiente criterio es que esté inatento, ¿no? Dificultad para mantener la atención y eso se logra con el examen clínico. Alteración del pensamiento, puede ser incoherente o ilógico, que te está hablando incoherencias, no tiene lógica lo que te dice. Nivel de conciencia alterado, puede estar hiperalerta o letárgico, que es el hipoactivo, que está dormido casi todo el día, o está en sopor o en coma. Y que tengan inicio agudo y curso fluctuante más inatención, son 2 criterios que de todas maneras tienen que estar, más alguno de los siguientes, ¿no? El pensamiento desorganizado o la alteración del nivel de conciencia. Ahí es cuando realizamos el diagnóstico de delirio, que son muy parecidos a los criterios del DSM-5, y acá tienen un cuadro para distinguir el delirium de la demencia y la psicosis. Eso ya lo pueden observar con más. Quiero llegar a esto, que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de primera línea para el manejo del delirium o síndrome confusional agudo es el haloperidol. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado por la prolongación del intervalo QT en el EKG, ¿no? Pero ese es el tratamiento. Sin embargo, hay que recordar que el haloperidol no es de uso continuo, constante y para siempre. Solamente para delirium o síndrome confusional agudo. Una vez superado el cuadro agudo, y el paciente de pronto tiene otros síntomas psicológicos o conductuales de la demencia, ya tiene indicado otro tipo de medicación antipsicótica. Haloperidol solamente para síndrome confusional agudo. Eso sí, hay que recordarlo, es importante. Entonces, es importante reconocer la diferencia entre envejecimiento normal y el envejecimiento patológico.
Esa es la función de ustedes cuando vayan a atención primaria, cuando vayan a su SERUM, cuando tengan su club del adulto mayor, ¿ya? Diferenciar aquel paciente que es envejecimiento normal y aquel que tiene ya un envejecimiento patológico. Lo siguiente, que el síndrome demencial está constituido por deterioro cognitivo, funcional y presencia de síntomas psicológicos y conductuales. Otro, que hay fármacos aprobados para el uso en enfermedad de Alzheimer, los que ya hemos mencionado, donepezilo, ribastimina, galantamina, memantina y algunos anticuerpos monoclonales, y olvídense del resto, porque van a encontrar uso de vitaminas, irrigadores cerebrales que no tienen nada que hacer, ni están aprobados, ni tienen ningún beneficio, solamente generan más gasto al paciente, ¿ya? Lo más importante del delirium, que acabamos de ver, es identificar su causa. Para tratarla, es importante implementar medidas de prevención del delirium en los servicios donde se atienden los adultos mayores, y que el fármaco de primera elección para el tratamiento del delirium es el haloperidol. Terminamos. Listo, muchachos. Justo a tiempo, creo. Un par de minutos para preguntas, si es que las hubiera. ¿Alguna pregunta, chicos? Espero que les haya gustado la clase. Olvídense de demencia senil, por favor. Recuerden, la demencia por enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Sí. ¿Qué tal? Al principio de la clase había mencionado un test para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. ¿Cuál era ese test? Tenemos las pruebas cognitivas breves en general. Mini mental test, test del reloj, test de alteración de la memoria. Son útiles como pruebas cognitivas breves para tamizar a esos pacientes con olvidos patológicos y saber si hay que hacerles estudios más exhaustivos. O sea, puedo usarlo tanto como que para hacer una sospecha de deterioro cognitivo severo, como que deterioro cognitivo leve. Puedo usarlo para los dos. Las pruebas cognitivas breves, si bien es cierto el estudio ya fue hecho en pacientes con demencia, están orientadas estas pruebas a captar a ese paciente con deterioro cognitivo ligero o incipiente, ¿no? Y ya si salen muy alteradas las pruebas, pues ya tú dirás si es demencia, ¿no? Pero predominantemente es que si están alterados los tests, captes a un paciente que tiene deterioro cognitivo ligero. Lo que dije sí es que Mini-Mental Test se queda un poco corto para el deterioro cognitivo solito no. ligero. Solito no. En combinación con el test de reloj, y si le haces un test de alteración de la memoria, sospechando el de Alzheimer, mejor. Y hay otros test, ¿no? El test de MoCA, hay un montón de test, pruebas cognitivas breves, pero digamos que estos son los más usados y que tienen evidencia. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. De nada, ya creo que es hora. En el postoperatorio, todas las intervenciones, hidratación, manejo del dolor, mejorar los horarios de administración de fármacos y de evaluaciones. ¿Ya? ¿Quién me está preguntando acá? Ya se fue, creo. Miluska. Muy bien, muchachos. Suerte en su test. Cuídense mucho. Bye, bye. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Chao.